Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Queremos darles la bienvenida en esta mañana al servicio de hoy, domingo 20 de septiembre. Esperamos que se encuentren de lo mejor. Saben pues que los extrañamos físicamente, pero sabemos que Dios sigue trabajando en todos nosotros y que pronto nos veremos. En esta mañana queremos invitarles a que nos acompañen a alabar al Señor, a que tengamos un corazón dispuesto, así como dice en el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, y que todos juntos desde donde estemos, pero conectados, podamos alabar al Señor y entregarle lo que venimos hoy a darle a Él, que es exaltarlo y bendecirlo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque queremos exaltar tu nombre. Queremos bendecirte, Señor. Solamente en ti encontramos ese reposo que nadie puede darnos, Padre. Solamente en ti sabemos que tenemos libertad, vida eterna, una nueva vida, Señor. No hay nada ni nadie que se compare a ti, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande
Queremos estar bajo tus pies, Señor, rendidos en cuerpo, en alma, en corazón, solo a ti. Gracias porque nos mantienes bajo tu abrigo, porque junto a ti estamos en ese resguardo, Señor, y no tememos, nada podemos temer si tú estás con nosotros, Señor. Puede estar a nuestro alrededor derrumbándose todo, pero si tú estás con nosotros, Señor, no tenemos que temer, Padre. Gracias por ese amor que no se compara con nada, por ese amor tan perfecto. Solo tú, Señor, solo tú puedes darnos un amor incondicional. Diste todo por nosotros. Te adoramos, Señor. Te alabamos. Tú, Señor, eres mi pastor, nada me faltará. Mi alma confortarás. Tu vara y tu callado aliento me infundirá, pues tú estás conmigo, mi Dios, y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. Tú, Señor, eres mi pastor, nada me faltará. Mi alma confortarás. Tu vara y tu callado aliento me infundirá, pues tú estás conmigo, mi Dios, y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré, y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. En presencia de mis angustiadores,
de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí, con aceite unges mi cabeza, en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí, con aceite unges mi cabeza. Porque llenas nuestra vida de ti, Señor. Porque llenas nuestro corazón. Dile, no temeré. Y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, y no temeré. Que ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. Aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, y no temeré. Aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré. No temeré, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. Gracias, Dios. Gracias porque sabemos que tú estás aquí, tu presencia está aquí y está con cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Gracias, Padre. Gracias porque en ti somos uno solo, un solo cuerpo, Señor. Gracias porque tu presencia inunda, Dios, cada hogar, cada lugar donde hay un hijo tuyo, Dios. Te bendecimos en esta mañana, te exaltamos. Y gracias, gracias por tanto, Señor, y por todo lo que sigues haciendo en nuestra vida. Te honramos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bienvenidos aquí a Autoridad y Vida Abundante. Esta es su casa. Nos da gusto que nos reciban, nos da gusto también que podamos nuevamente tener contacto y que podamos comentar, que podamos dar este mensaje
que el día de hoy hemos titulado Se busca mensajero. Es un mensaje que pues nos habla de lo que Dios está pidiendo, demandando de cada uno de nosotros, y vamos a ver aquí algunos ejemplos de lo que es verdaderamente el ser mensajero. Así es que antes de iniciar, nos da mucho gusto también porque hemos visto los testimonios, hemos escuchado testimonios de lo que Dios está haciendo en cada una de las familias de esta congregación y también en la vida de los hijos del Señor. Así es que vamos a iniciar con una oración. Acompáñenme, por favor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este día. Te damos gracias porque tú nos has convocado y nosotros, Señor, asistimos puntualmente a esta convocatoria que tú haces. Te damos gracias porque tenemos un corazón humillado, Señor, delante de ti, un corazón agradecido. Buscamos, Señor, tu presencia, te buscamos a ti con todo el corazón, para que seas tú el que nos hables en este día, que seas tú, Señor, el que destapes nuestros oídos, que abras nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra boca, todos nuestros sentidos, Señor, que sean abiertos, que tengamos una mente espiritual para entender tu palabra, para comprender, Señor. Llénanos de ese discernimiento que viene de lo alto, para que tu palabra sea comprendida con libertad, con transparencia, y que podamos, Señor, ponerla por obra en nuestras vidas. Te doy gracias por todas las personas que escuchan este mensaje, te doy gracias por las que ya están conectadas, y así, Señor, como tu grandeza, tu soberanía sobre todos y cada uno de nosotros, sobre todo el universo, se manifiesta cada día. Así también, Señor, pedimos que tu palabra se manifieste en el corazón de cada persona que esté conectada en este momento. Te damos muchas gracias, Señor, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un profeta Isaías, uno de los profetas mayores, pero quiero darles algunos antecedentes. En la Biblia hay unos libros poéticos que fueron los que se escribieron precisamente en la edad de oro de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Pero también existen los libros proféticos que pertenecen a la edad oscura del pueblo elegido por Dios. Los profetas fueron hombres a quienes Dios levantó durante los días oscuros de la historia de Israel. Eran los evangelistas de hoy en día, y hay una palabra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 13, si me acompañan por favor en esta escritura, segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13, que dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Así es que aquí vemos cómo Dios establece precisamente la función que iba a ser cada uno, el oficio de los profetas. Era un trabajo, como decíamos en alguna ocasión, que no era un trabajo fácil, no era un trabajo sencillo, era un trabajo complicado, era un trabajo que pues no siempre era agradable para el profeta, porque tenía que hablar, tenía que testificar precisamente contra el pueblo de Israel y contra Judá. Y precisamente el origen de los profetas se da cuando viene el rompimiento, la separación entre Israel y Judá. Leemos en todas las partes del Nuevo Testamento cómo Dios dice que habló a través de los profetas. Dios habló por medio de los profetas. Y el período de los profetas de Israel abarcó 500 años aproximadamente, desde el siglo X hasta el siglo V antes de Cristo. Luego, las voces de los profetas fueron silenciadas hasta la llegada de Juan el Bautista. Pero una cosa importante es, estos profetas hablaron sin temor a reyes y personas por igual de sus pecados y sus fracasos, de los reyes y de las personas. Entonces,
el oficio de profeta fue instituido precisamente por el profeta Samuel, cuando el reino, como decía ahorita, se dividió en dos, en Judá e Israel. Israel el reino del norte, Judá el reino del sur. Y se establecieron dos monarquías separadas, que fue cuando aparecieron los grandes profetas. Ahora, hubo 4 profetas, en total fueron 16 profetas, 4 profetas que se denominan profetas mayores, entre los cuales están Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y 12 profetas menores. Ahora, no hay una diferencia entre ser profeta mayor o menor por la importancia, sino la diferencia es que los profetas mayores tuvieron la revelación de escribir más acerca de lo que estaba demandando Dios del pueblo de Israel, el cautiverio de Israel y de Judá. Entonces, aunque hay 16 profetas, fueron 16 libros, porque Jeremías escribió un libro adicional que es el libro de Lamentaciones. Entonces, los cautiverios de Israel y de Judá son en gran parte el tema de los profetas del Antiguo Testamento. También sabemos que algunos profetas sirvieron antes del exilio, otros durante y otros después del exilio. Así es que vamos a pasar a este libro del profeta Isaías como primera escritura de nuestro mensaje. Y también quiero comentar que los profetas mayores escribieron desde el siglo VIII hasta el siglo VI, mientras las naciones subían, bajaban, es decir, su comportamiento era un poco mejor, luego descendía, pero todo se refiere precisamente alrededor de Israel y la idolatría. Y también porque se veía que la injusticia era endémica, era muy débil en Israel. Los profetas mayores lo que nos vienen a decir es que Dios tiene un plan para la historia y que mediante la venida del Mesías se iba a someter a todos sus enemigos bajo sus pies e iba a traer la paz. Los profetas mayores también nos enseñan vívidamente que Dios está profundamente preocupado por la integridad moral y la justicia en nuestra vida diaria. Así es que todo esto que viene, todo lo que viene en la Biblia es la verdad, es la única verdad que hay, la única verdad que existe. Porque toda la Biblia, desde el capítulo 1 hasta el capítulo, de Génesis, hasta el capítulo último de Apocalipsis, se nos habla la verdad. ¿Y la verdad quién es? La verdad es Cristo, porque Cristo es el camino y la verdad y la vida. La nota clave en el libro de Isaías es lo que significa su nombre: Jehová es salvación. Así es que acompáñenme a la escritura que viene en el libro del profeta Isaías, al capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 8 al versículo 13. Dice el versículo 8, yo voy a leer la versión Reina Valera, y también hacemos la recomendación de que tengan siempre una Biblia a la mano. Siempre que estén escuchando el mensaje, cuando vayan a su congregación o cuando vengan a la congregación, procuren traer su Biblia a la mano. Tener una Biblia, traer lápiz, papel, tomar nota de todo lo que se está hablando, repasar los versículos, los pasajes que estamos hablando, precisamente para ir enriqueciendo espiritualmente nuestro conocimiento del Señor. Así es que vamos a Isaías capítulo 6, versículos del 8 al 13. Dice la versión Reina Valera. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí voy a hacer un breve paréntesis, porque aunque son dos preguntas en una sola, la segunda pregunta dice: ¿y quién irá por nosotros? Es Jehová el que está hablando con Isaías. ¿Y por qué dice: ¿y quién irá por nosotros? Por nosotros. ¿A quién se está refiriendo el Señor? El Señor se está refiriendo aquí a la deidad, a la Trinidad, a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando todavía del Antiguo Testamento. Entonces es importante ir entendiendo los conceptos de lo que nos dice la Escritura para ir
comprendiendo y conociendo más al Señor. Dice, después oí la voz del Señor, es Isaías el que está hablando. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y dijo Dios, Jehová le habla a Isaías y le dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías responde, ¿hasta cuándo, Señor? Y Jehová le dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aún quede el tronco, así será el tronco la simiente santa. Entonces, si vemos aquí primero, el Señor cuestiona a Isaías, y la palabra nosotros implica precisamente la presencia de la deidad. Desde entonces vemos cómo nuevamente, como en Génesis 1:26, dice el Señor que hagamos al hombre a nuestra imagen. Vemos aquí también cómo Dios está considerando la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero le da la oportunidad al profeta, le da la oportunidad a Isaías de responder. Al reconocer la necesidad de limpieza de la nación, Isaías se ofrece como voluntario. Dios estaba buscando un mensajero, y ese mensajero aparece en la figura de Isaías. Precisamente al reconocer la necesidad que había de limpiar al pueblo de Israel, de limpiar a su nación, de quitarla del pecado, de jalarla de la idolatría y de todas las cosas que las habían apartado del Señor, Isaías se ofrece como voluntario. Pero su misión sería muy difícil. ¿Por qué? Porque Dios comisionó al profeta a predicarle a un pueblo que no le iba a responder, a un pueblo que iba a tener los oídos sordos, los ojos cegados. De hecho, después de escuchar a Isaías, la dureza de la gente se iba a intensificar. Isaías pregunta también, Señor, ¿durante cuánto tiempo voy a predicar este mensaje de juicio? Y Dios le ordenó al profeta que proclamara el mensaje hasta que las ciudades fueran devastadas, hasta que las ciudades fueran arrasadas, o sea, hasta el exilio en Babilonia. En ese momento las ciudades serían destruidas y la gente iba a ser llevada cautiva precisamente a Babilonia, un lugar muy lejano. Por eso dice el versículo 12, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Mira, hermano, yo te comparto esto. Nosotros hoy, como Isaías, el Señor siempre está buscando mensajeros. El Señor está buscando discípulos, el Señor está buscando apóstoles, personas que lleven el mensaje de salvación, personas que estén dispuestas a trabajar precisamente en el nombre de Cristo Jesús para llevar su mensaje, llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación a todos aquellos que no lo conocen. Hoy sabemos que hay muchas personas que no conocen a Cristo, pero también sabemos que por los tiempos que estamos viviendo, muchas personas van a acercarse a Dios, muchas personas van a venir a las iglesias, y nosotros debemos estar listos, preparados precisamente para proclamar el evangelio, para dar las buenas nuevas y recibir a todas esas personas que vienen con una gran necesidad. Estaban como el pueblo de Israel. Ese tiempo no se compara con el tiempo de nosotros. Haz de cuenta hagamos de cuenta que lo que dice la Escritura es tan vigente que hoy estamos viviendo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, un pueblo idólatra, un pueblo perverso, un pueblo alejado de Dios, un pueblo mentiroso, un pueblo que lo único que buscaba era el placer, era subir, autoexaltarse, era un pueblo que buscaba ser el Dios
en lugar del Señor. Entonces, vemos cómo que para poder predicar un mensaje de juicio al pueblo de Judá, Isaías primero tuvo una visión de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque en esa visión que viene en los versículos del 1 al 5, en esa visión, Isaías se da cuenta precisamente de que él no estaba preparado para proclamar el mensaje del Señor. Isaías no estaba listo, no estaba preparado. Y mediante esa visión Dios le prepara. Mediante esa visión Dios le hace ver que él también necesitaba ser limpiado. Entonces, solamente después de ser limpio, después de ser santificado por el Señor, Isaías podría predicar correctamente el mensaje de condenación. Dios limpió a Isaías en preparación para su ministerio, mientras le recordaba al profeta que la gente se iba a endurecer y se negaría a responder a su mensaje. Por esa razón, eventualmente o temporalmente iban a ser llevados cautivos, pero un remanente fiel iba a permanecer en la tierra. Debido a la negativa a escuchar el mensaje del Señor, el pueblo de Israel iba a experimentar un endurecimiento en su corazón, tal como había sucedido con Faraón. ¿Sí? También podemos recordar que la gente en los días de Jesús, así como hoy, la gente está igualmente endurecida. ¿Por qué? Porque vemos que ahí con Jesús decía, el corazón de este pueblo está endurecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, lo que vemos es cómo Isaías está recibiendo de parte del Señor una instrucción, ir a llevar un mensaje a diferencia de los otros profetas. Isaías iba a tener un trabajo difícil, muy difícil, porque no iba a llevar un mensaje de salvación, no iba a llevar un mensaje de arrepentimiento. Isaías iba a llevar un mensaje de condenación. Isaías iba a hacer un trabajo duro, un trabajo muy pesado, un trabajo diferente al que hacían los otros profetas. Y por eso yo pienso que Isaías, de haber sabido qué trabajo le iba a tocar hacer, pues igual y no se hubiera comprometido, no hubiera estado tan dispuesto a servir al Señor. Pero Dios buscaba un mensajero y ese mensajero apareció precisamente en la figura de Isaías. El nombre de Isaías, como les decía, Jehová salva. Isaías le estaba haciendo precisamente honor a su nombre. Pero vemos cómo el Señor es soberano. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y esto nosotros lo podemos ver también precisamente en el Salmo 139. En el Salmo 139 es uno de los pocos salmos donde se nos habla precisamente de las tres cualidades características del Señor: la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Podemos ver estos tres atributos de Dios en el Salmo 139. Acompáñenme por favor, Salmo 139, y vamos a leer primero los versículos del 1 al 4. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aquí vemos precisamente el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Somos hijos de Él, somos ovejas de su rebaño. El Señor nos conoce. Y vamos al versículo 7, del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios contesta en este salmo una pregunta en el libro de Jeremías.
¿alguno de nosotros se podrá ocultar del Señor? ¿Habrá algún escondite del cual Dios no nos vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y esto significa que no importa a dónde vayamos, podemos contar con su presencia en todo lugar. Él está al alcance de todos nosotros y nadie puede impedirnos buscar refugio en sus brazos de amor. El Señor es omnisciente. El Señor todo lo sabe, como veíamos ahorita en los versículos del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Vemos cómo el Señor también es omnipresente. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Señor es omnipresente. No podemos pensar que Dios está en el cielo apartado de nosotros. No podemos pensar que Dios está ocupado atendiendo a otra persona, otras situaciones. Dios siempre está con nosotros. Él sabe, nos conoce. Y además el Señor tiene el poder, todo el poder, porque Él es el creador de todo. Para el Señor no hay nada imposible. Por más difícil que sea una circunstancia para tu vida, por más difícil que sea una situación que estés enfrentando, el Señor tiene el poder para sacarte adelante. Pero nosotros necesitamos ser esos mensajeros como Isaías, tener ese corazón dispuesto para servir, no importa el trabajo que vayamos a hacer. Yo pienso que si Isaías sabía el trabajo que el Señor le iba a dar, posiblemente no hubiera estado tan dispuesto, porque era un trabajo de condenación, no era un trabajo de compartir, no era un trabajo de llamar al arrepentimiento. Después de del siglo VI, en el que terminaron los profetas mayores, vienen todos los profetas menores, y después hay 500 años de silencio hasta la aparición de Juan el Bautista. Pero vamos también a ver cómo muchas veces nosotros tomamos comportamientos contrarios a lo que hacía el profeta Isaías. Acompáñenme a una historia de otro profeta, un profeta menor llamado Jonás, cuya historia prácticamente todo el mundo conoce. Y vamos a leer del libro de Jonás, el versículo del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 12. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios aquí le está dando una instrucción. Jonás ya era profeta. Jonás se preciaba de ser un profeta que obedecía a Dios. Y Dios le da una instrucción, levántate y ve a Nínive. ¿Por qué? Porque esa ciudad se ha convertido, es tal el grado de maldad que hay en ellas, que estoy dispuesto a castigarla, pero necesito que vayas tú y pregones contra ella también mi amenaza. Dice el versículo 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor y se fue a Tarsis y descendió a Jope, hoy se llama Jafa, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, Dios con D minúscula. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás.
Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Respondió Jonás: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Y qué responde Jonás? Tómenme y échenme al mar, y el mar se les aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Jonás entendió de inmediato que su desobediencia había puesto la embarcación en peligro y que por causa de él sus compañeros de viaje podrían perecer. Por eso les dijo que lo echaran a las aguas turbulentas, sabiendo que esto podría causarle la muerte. Sin embargo, Dios no abandonó a Jonás ni lo dejó morir solo en el mar. Más bien envió un pez que se tragó al profeta para asegurar que estuviera en un lugar donde se dispusiera a arrepentirse. Y además, todo esto fue para cumplir con el propósito de Dios, con su voluntad, para cumplir con la tarea que Dios le había asignado. Y Jonás hizo exactamente eso. Tan pronto el pez lo dejó en tierra, Jonás se dirigió a Nínive. Entonces aquí vemos muchas veces lo que sucede también. Esta palabra es de hoy, es para nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una instrucción? Dios busca mensajeros. Dios busca mensajeros en nosotros, en su pueblo, gente dispuesta a servirle. Y servirle es compartir, servirle es llevar los planes de salvación, servirle es compartir las buenas nuevas del Evangelio. Dios le dio una instrucción a Jonás, pero Jonás, que era hebreo, era judío. Al recibir la instrucción de Dios y al saber que el pueblo de Nínive no era judío, Jonás inmediatamente se fue en sentido contrario. Dios lo mandó al este y Jonás se fue hacia el oeste. Compró un pasaje, se subió a una embarcación y huyó. Iba lejos en sentido opuesto. Dios a veces nos está hablando a nosotros y parece que nos está mandando más lejos. Nosotros tomamos esa actitud de ir en sentido opuesto a lo que el Señor quiere que nos dirijamos. Y no solamente me refiero a ir a compartir el Evangelio. El Señor a veces quiere que nosotros trabajemos en nuestro corazón primero. A veces tenemos algún disgusto, tenemos alguna diferencia con alguien muy cercano, como puede ser un familiar, alguien muy cercano en el trabajo, alguien muy cercano en la escuela. Y el Señor lo que nos pide es que no huyamos, que no vayamos en sentido opuesto, que vayamos en la dirección que necesitamos ir precisamente para arreglar esa situación. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que verdaderamente nos comportemos como hijos de Dios, que nos comportemos como sus hijos y que vayamos precisamente arreglando esas situaciones que en nuestro corazón y en nuestra vida necesitan ser transformados para que podamos vivir la vida plena, la vida que el Señor nos ha enviado, la vida eterna que se puede disfrutar aquí y ahora. No con todos sus beneficios, porque la totalidad de los beneficios va a ser cuando estemos con Cristo. Pero sí que empecemos a disfrutar esa vida plena aquí y ahora. A Jonás le dieron una tarea, el Señor le mandó una tarea, y Jonás, en lugar de irse hacia el lugar donde tenía que cumplir, se fue al sentido opuesto. Dios permitió que un gran pez lo tragara. En nuestra vida de hoy, ese gran pez pues, puede significar o representar una situación que no te agrade, una situación que estés viviendo hoy, en la cual estés sufriendo, estés padeciendo. Necesitas sentarte, necesitas ponerte a cuentas con Dios. Necesitas buscar ese tiempo de intimidad con el Señor, un tiempo donde tu relación con Él sea tan profunda que el Señor te hable, que el Señor te diga qué es lo que necesitas cambiar, qué guía seguir en tu vida, precisamente para hacer lo que el Señor quiere hacer en tu vida y que tengas ese cambio, esa transformación, que no sigas viviendo las mismas cosas del pasado, que tu vida no siga llena de fracasos, que siga llena de derrotas, que siga llena de tristeza, de pobreza, de miseria. El Señor quiere que tu vida se transforme, quiere que tú tengas una vida plena, una vida abundante, una vida eterna aquí y ahora. Pero tú necesitas acercarte a Dios y escuchar lo que Él quiere de ti.
Y primeramente, así como a Isaías, el Señor primero tuvo que darle una visión para limpiarlo, hoy el Señor en nosotros ha hecho una maravilla. Nos ha dado el regalo de la salvación porque nosotros hemos sido no limpiados, lavados con la sangre del Cordero. La preciosa sangre de Cristo ha hecho en nosotros maravillas, nos ha transformado porque nos ha limpiado de todo nuestro pecado, nos ha limpiado de todas nuestras iniquidades y todo lo que teníamos de nuestra vida pasada. Hoy el Señor quiere que nosotros seamos verdaderos mensajeros de Él, que no actuemos como Jonás, que actuemos como Isaías, porque el Señor ya nos limpió. Ya estamos limpios en el nombre de Cristo Jesús. Ya podemos y debemos trabajar. Estamos siendo preparados, ¿para qué? Para llevar el mensaje de salvación al que lo necesite. Y como decía, estos tiempos están preparando a las congregaciones, estos tiempos están preparando al cuerpo de Cristo, a las iglesias, porque la gente por el miedo, la enfermedad, a la muerte, se van a acercar a la congregación. Van a venir personas desesperadas buscando precisamente la sanidad de sus corazones, la sanidad de sus vidas por el miedo a la muerte, y nosotros debemos estar preparados. Volviendo al caso de Jonás, no es cierto que nada más no desobedeció. Una vez que pasó su situación, su circunstancia, que Dios permitió ese tiempo difícil, estar en el pez, en el estómago de un pez, en la barriga de un pez. Nada más con imaginar el aroma, la pestilencia, a veces así estamos nosotros. Parece que estamos en un lugar donde todo huele mal, porque necesitamos ser transformados, necesitamos que la limpieza de Cristo se haga realidad en nuestras vidas. Y a pesar de eso, Jonás todavía se enoja porque él no quería que el Señor, precisamente, Jonás sabía que él iba a ir a Nínive, que iba a proclamar el mensaje del Señor y que el pueblo se iba a arrepentir. Pero Jonás lo que quería es que no se arrepintieran, que no tuvieran esa oportunidad y que Dios los castigara. Ese era el coraje de Jonás. Y por eso, vamos al capítulo 4, al versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, Jonás todavía se enojó porque sabía que Dios iba a hacer una transformación precisamente en el pueblo de Nínive. Nosotros a veces también estamos pensando en que debemos nosotros ser transformados precisamente, y no para que el Señor, no buscar que el Señor castigue, no buscar tomar revancha contra las personas. Nosotros necesitamos sentirnos en la presencia de Dios, sentirnos de tal manera llenos de su presencia que podamos vivir esa vida plena. Hay otra escritura en Isaías, capítulo 31, versículos del 1 al 3, en donde el Señor también nos habla y nos dice lo que sucedió con el rey Ezequías. Este es un pasaje cuando Ezequías estaba buscando alianza con precisamente el pueblo de Egipto. ¿Sí? Vamos a Isaías capítulo 31 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice Isaías capítulo 31, versículos del 1 al 3. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. ¿Cuántos de nosotros no estábamos como estaban los judíos en esa época? Confiando en sus caballos. Su esperanza estaba en sus carros de guerra. Dice, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes.
y no miran al Santo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto nuestra confianza en todas las cosas que tenemos, en todas las cosas que poseemos, en todo lo que sabemos? Y despreciamos precisamente el poder del Señor. ¿Cuántas veces nos inclinamos más y nuestra seguridad está en lo que tenemos, en lo que sabemos, en lo que poseemos, en las relaciones, más que en el Señor? Aquí Isaías les da una palabra donde dice: los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Es una tremenda palabra esta, precisamente donde nos habla la importancia de lo que es el mundo espiritual, y que nosotros como hijos de Dios no debemos poner nuestra confianza en las cosas de la tierra. Dice la Biblia que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Porque muchas veces nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza está en las cosas terrenales. Y el Señor lo que nos dice es: pongan sus cosas, su mirada en las cosas de arriba. Aquí lo que dice es: los egipcios hombres son. O sea, el rey Ezequías quería hacer una alianza con los egipcios, confiando más en los hombres y no en Dios. Dice: y sus caballos carne, sus caballos son carne y no espíritu. Y el Señor lo que busca es que nosotros entendamos las cosas del espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Caen todos y todos desfallecerán a una. Dios nos está pidiendo, nos está invitando a que seamos sus mensajeros. El Señor quiere que nosotros, así como Isaías, tengamos esa disposición precisamente para trabajar en su nombre. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos del Señor. Nosotros somos los que necesitamos de Dios y Dios necesita de nosotros. Pero a veces nosotros pensamos que Dios nos necesita y también pensamos que es más importante lo que tenemos físicamente, lo que poseemos, que lo que Dios nos ofrece. Porque lo que Dios nos ofrece hoy no lo vemos, pero también se nos olvida que todo lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que hoy vemos, por el poder de la palabra de Dios, fue hecho. Y Dios nos pide que nosotros seamos esos mensajeros, que seamos ese pueblo que le sirve de todo corazón, ese pueblo que desfallece por entregarle su vida al Señor. Y nosotros debemos ser obedientes precisamente al Señor, buscar siempre su presencia, acudir a Él en primer lugar, porque el Señor, como decíamos en el Salmo 139, el Señor es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Este Salmo 139 es donde se manifiestan tres grandes cualidades de nuestro Dios, el Dios al que servimos. Hay muchos hombres en la Biblia que se escondieron y Dios les permitió que se escondieran por alguna razón. Tenemos el caso de David, que muchos años anduvo a salto de mata para no ser muerto, asesinado por Saúl el rey. Sabemos también el caso de Moisés, que después de matar a un egipcio, tuvo que huir, esconderse precisamente para que no lo pescaran. Pero Dios permitió que se fuera a esconder, lo protegió precisamente para que regresara después de 40 años a liberar al pueblo de Israel. Y así podemos ver a muchas personas. El caso de José, por ejemplo, que también supo desde pequeño la historia que su papá les contó de su encuentro con Esaú, con su tío Esaú. Él escuchó con temor, aprendió ahí que Jacob estaba temeroso por el encuentro que iba a tener con Esaú, y estaba tan temeroso que primero mandó pues a la familia que menos, no que no quisiera, sino a la que menos deferencia le tenía, eran los que iban adelante.
y a los que más amaba eran los que venían atrás con él. Ahí José aprendió, cuando vio el abrazo entre Jacob y Esaú, un abrazo que Jacob no esperaba, porque iba a estar separado por grupos. Dice, pues si matan a uno, nosotros nos salvamos. Pero Jacob nunca esperó ese abrazo de Esaú. Y ahí José aprendió. Y lo que aprendió en ese momento lo pudo manifestar cuando su padre y sus hermanos llegaron a verlo, ya como segunda persona importante en la tierra de Egipto. Supo que el momento que ellos esperaban, a lo mejor de una reclamación, de un castigo, Él les mostró el corazón de una reconciliación. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Por medio de Jesucristo, su Hijo, nosotros hemos sido reconciliados. Hemos sido reconciliados otra vez con el Padre. Así es que debemos ser esos mensajeros que Dios está buscando. No ser como Jonás, porque al final se va a hacer la voluntad de Dios. Pero vamos a ahorrarle ese tiempo y ahorrarlo nosotros también. No caer en el estómago, en la panza de una situación, de una circunstancia en donde tengamos que arrepentirnos para ser obedientes a Dios. Para ser obedientes a Dios necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo, porque eso va a traer también una gran paz, una tranquilidad y una gran manifestación de su poder en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú estás buscando mensajeros en este tu pueblo. Y yo te doy gracias y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo inquiete el corazón de nuestros hermanos, esos corazones dormidos por la comodidad, dormidos por la pereza o dormidos por el afán del trabajo. Sacúdelos, Señor, inquiétalos para que pongan sus ojos sobre ti. Y como hemos declarado este día, que tú destapes sus oídos, Señor, para que ellos acudan a tu llamado, que tengan la disposición de Isaías para servirte, para tomar esa misión que Jesús nos dejó como tarea para todos tus hijos. Te doy gracias, Señor, porque tu poder es tan grande y tu promesa tan extensa, tan profunda, Señor, que dices en Isaías 41, versículos del 10 al 13: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu promesa de que tú siempre, Señor, estás con nosotros, que el temor, el miedo, la incertidumbre no moran más en nuestros corazones, que no desmayamos, porque tú, Señor, tú nos esfuerzas, tú nos sustentas, Señor, con la diestra de tu justicia. Y dice que siempre nos vas a ayudar, que siempre nos vas a sustentar, siempre nos vas a respaldar, porque estamos comprometidos contigo, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo con cada uno de tus hijos, con sus familias, Señor. Por esos testimonios tan grandiosos y maravillosos que hemos escuchado, que estamos viviendo, que estamos conociendo de cerca. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Padre, de proclamar el Evangelio, de proclamar tu palabra. Gracias, Señor. Te damos también para que sacudas el corazón de aquellos que aún no han aceptado a Cristo, para que tú, Señor, inquietes esos corazones y que sean convencidos de pecado, para que vengan a los pies de Cristo.
Te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das para proclamar tu santa palabra, Señor. Y te damos gracias a ti, que eres el creador de todo, el Dios a quien servimos, el único Dios vivo, verdadero, el único Dios que está siempre con nosotros, el único Dios que siempre nos ayuda, el único Dios que nos escucha, el único Dios que nos sustenta, nos respalda, el único Dios verdadero, el único Dios que nos ama con un amor incondicional. Te damos gracias, Padre, en este día, en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén.